Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Aleluya. Voy a principiar a dar la clase en esta mañana, esperando que todos y cada uno de ustedes estén bien y bendecidos del Señor. Gloria al Señor. Estamos orando por ustedes y espero que ustedes también oren por nosotros. Doy gracias a Dios primeramente y a ustedes que apoyan este programa de Facebook de enseñanza, que de esa manera podemos con todo gusto, ¿verdad?, poder seguir adelante, llevando adelante esta enseñanza cada domingo. Gloria al Señor. Antes de principiar, voy a orar para que sea Dios, ¿verdad?, el que me ayude a poder compartir con usted la enseñanza en esta mañana. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, te doy gracias en esta mañana porque me has permitido, Señor, poder compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por ello y estamos dándole gracias. Gracias, Padre, y a usted le daré toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Muy bien, el estudio de esta mañana es la lección número 3 para el 19 de marzo y el título es La verdadera sabiduría. Gloria al Señor, y vamos a dar principio primeramente a leer, ¿verdad?, la verdad central que dice la palabra del Señor como está escrito, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La sabiduría divina contamina la lengua y busca la paz. Lo leo una vez más en esta mañana. La sabiduría divina controla la lengua y busca la paz. Muy bien. En la lección está en Santiago, capítulo 3, del 1 al 18. Y vamos a darle lectura primeramente a unos 3 versículos que están en la palabra del Señor, que habla de la siguiente manera, los primeros 2 versículos. Voy a leer en esta mañana. Dice, estoy leyendo el libro de Santiago, ¿verdad?, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Santiago, capítulo 3, 1 y 2. Para que usted tome nota, tiene un lápiz, un cuaderno. Si usted no tiene el expositor, ¿verdad?, bíblico, ¿verdad?, de la escuela dominical, lo puede apuntar en un cuaderno y un lápiz. Muy bien, la palabra se lee como está escrito y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación, porque todos ofendemos. Muchas veces, si alguna no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Muy bien, vamos a dar principio, ¿verdad?, con los primeros versículos de la palabra del Señor, que es el inciso número 1, la influencia de la lengua, y luego es la responsabilidad de los maestros. Muy bien, la palabra del Señor habla en Santiago y dice de la siguiente manera, los maestros tienen una gran responsabilidad por otros, independientemente de si enseñan, muchos enseñan a niños, adultos, adolescentes. Los maestros que toman en serio la responsabilidad tienen un gran impacto en sus alumnos, pero la enseñanza no debe tomarse a la ligera, como con miedo para obtener el reconocimiento de los demás. Cuando Santiago escribió que no muchos deberían de hacerse maestros, no estaba desanimando a la gente a convertirse en maestro. Más bien estaba indicando
que los maestros tienen responsabilidad importante y serán juzgados más estrictamente. Aparentemente, algunos creyentes querían convertirse en maestros por la autoridad y el prestigio que acompañaba esta función, pero con el liderazgo también viene la responsabilidad. Es un gran privilegio, ¿verdad? Ser maestro, ¿verdad? Pero a la vez también es una grande responsabilidad, porque acabamos de leer que el maestro enseña a los niños, enseña a los adolescentes y a los adultos, dependiendo, ¿verdad?, lo que le toque enseñar, pero el maestro tiene su responsabilidad, aparte de ser un privilegio. Los maestros pueden ser pastores, dirigentes, misioneros, predicadores de la palabra y todos los que comparten instrucción bíblica. El maestro debe entender, como ya dije, que es un privilegio, pero a la vez una grande responsabilidad. Que quienes enseñan la palabra del Señor tienen más responsabilidad que los demás creyentes. Cuando Santiago, ¿verdad?, escribió que no muchos fueran maestros, es que no quería, ¿verdad?, desanimar a las personas, o no quería que se desanimaran personas que quisieran ser maestros. Solamente quería recordar, ¿verdad? Y en esta mañana lo mismo, la palabra quiere recordar, ¿verdad?, que ser maestro, ¿verdad?, tiene responsabilidad. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Algunos creyentes en aquel tiempo de Santiago, ¿verdad?, querían, ¿verdad?, convertirse en maestros por la autoridad, el prestigio que acompañaba a esta función. Pero con el liderazgo también tiene, otra vez repitemos, la responsabilidad. La enseñanza es un don sagrado dado a la iglesia. En Romanos, ¿verdad?, capítulo 1, el versículo 2 y 7, Pablo enfatiza, ¿verdad?, y dice de la siguiente manera que cuando se sirve en la iglesia, cuando trabajamos para el Señor, ¿verdad?, hacemos diferentes trabajos, ¿verdad?, que el Señor nos pone en nuestro corazón. Y Pablo, ¿verdad?, dice en el versículo 2 al 7, dice, si el de servir, ¿verdad?, en servicio, y el que enseña con la enseñanza, ¿verdad?, dependiendo, ¿verdad?, qué don le ha dado el Señor. Lo hace más claro, ¿verdad?, en Efesios, ¿verdad?, capítulo 4 y versículo 11, la palabra dice, él mismo, ¿quién él? Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A cada quien, ¿verdad?, le ha dado el Señor un don. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? En el servicio de la iglesia hay mucho trabajo, ¿verdad? Pero todo, aleluya, se hace en orden para la honra y la gloria del Señor. Dice la palabra, se requiere que los maestros manejen la palabra de Dios correctamente. Los maestros influyen en sus alumnos a través de la enseñanza de la Escritura y cómo transmiten las verdades de la palabra de Dios a sus alumnos. Necesitan la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra, muchas personas ven a sus maestros como ejemplo de piedad. Se espera que ellos tengan un alto nivel de moralidad y sean dignos de confianza.
Un maestro que no cumple con estas normas puede desanimar a otros y obstaculizar la relación con Dios. En otras palabras, un maestro, ¿verdad?, que no lleve la enseñanza como está escrito, ¿verdad?, puede desanimar a otros. O puede también ser un estorbo, ¿verdad?, para la palabra del Señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, nos da sabiduría a cada uno de nosotros conforme el trabajo que el Señor le haya dado a usted. Dice la palabra de Dios. Los maestros no son los únicos que necesitan vigilar la vida o su vida o la vida de ellos. Todos ofendemos ocasionalmente. Dice en Santiago 2, que ya lo leímos, todos ofendemos ocasionalmente. Todos cometemos muchos errores, pues sí, gloria al Señor, pero sí podemos controlar nuestra lengua. Es una cosa importante. También podemos controlar todo nuestro cuerpo y todos los aspectos de la vida. Todos, ¿verdad?, ofendemos, todos cometemos errores. Nosotros, ¿verdad?, en lo particular, su servidor tiene más defectos que virtudes, pero siempre le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para poder trabajar, ¿verdad?, en esta obra, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado. Este privilegio, podemos decir, que el Señor nos ha facilitado de poder transmitir la enseñanza de la palabra del Señor. Estoy contento, ¿verdad?, porque es un trabajo que siempre me gustó desde que empecé a estar en la iglesia. Claro, el servicio es bonito, la predicación es muy hermosa, el Señor habla por medio de ella, los cantos, las alabanzas, todo es hermoso, pero la palabra es la que enseña, ¿verdad? La palabra es la que edifica, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Y cuando empecé a ir a la iglesia, empecé a escuchar la palabra, la enseñanza, y eso tocó mi corazón. Y siempre, mi deseo siempre es poder, ¿verdad?, enseñar la palabra del Señor. Gracias a Dios que siempre ha habido escuela dominical, y ese es algo que debería cada iglesia de tener, aleluya, porque es en donde se aprende la palabra. Ahí usted puede comentar, puede preguntar si tiene usted algo que no haya entendido. Por la predicación no se puede. El predicador está predicando la palabra y nadie lo puede interrumpir. Sería una falta de educación, ¿verdad?, levantar la mano en la predicación. Pero en la escuela dominical es muy diferente. Usted puede leer, puede compartir, ¿verdad?, y aprender, que es la manera, aleluya, que se aprende. La escuela dominical se ha dicho muchas veces que es la espina dorsal, ¿verdad?, de la iglesia, porque es donde se aprende la palabra del Señor. Muy bien, sigue adelante la palabra y dice, los maestros no son los únicos que necesitan vigilar la vida. Todos, ¿verdad?, tenemos que vigilarnos, ¿verdad?, porque todos, ¿verdad?, no somos perfectos. Estamos, ¿verdad?, trabajando en la perfección, pero no somos perfectos. Ofendemos, ¿verdad?, muchas de las veces, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que nos dé, ¿verdad?, sabiduría, ¿verdad?, a cómo poder servir al Señor. Muy bien, pasamos al versículo 3, ¿verdad?, del capítulo 3 de Santiago, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, he aquí algunos ponemos freno en la boca de los caballos para que no, o para que nos obedezcan y den tal modo se todo el cuerpo. Dice la palabra, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos,
que gobernadas con un pequeño timón por donde el que gobierna, por el que el gobierna quiere, ¿verdad? Muy bien, nos habla la palabra del Señor, ¿verdad? Que uh, cada lengua, ¿verdad? O sea, la lengua, ¿verdad? Tiene que tener, ¿verdad? La persona una manera de tener, una manera de poder hablar, porque las palabras del Señor, aleluya, pueden cambiar vidas, ¿verdad? Si usted, ¿verdad? O yo tenemos que ser veraces, tenemos que ser amables, porque ya conocemos la palabra del Señor de una manera más profunda, podemos decir, y esa amabilidad y esa veracidad tiene que estar en nosotros. Al describir el poder de la lengua, Santiago usó dos ilustraciones, como ya lo leímos. El freno en la boca de un caballo y el timón de un barco. Ambos son muy pequeños para controlar algo tan grande. De la misma manera, una persona que controla su lengua puede controlar todo su ser. El freno proporciona dirección a medida que el caballo se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda en respuesta a una presión mínima. Asimismo, un timón puede mover un barco entero, incluso en medio de una tormenta, simplemente moviendo el timón. Aunque es muy pequeño el timón, el barco es grande, ¿verdad? Aún sin embargo, el timón mueve, ¿verdad? El barco, gloria al Señor. La lengua es parte pequeña del cuerpo humano, pero sus palabras proporcionan dirección tanto para el que habla como para el que escucha. Las palabras que decimos pueden darnos una reputación de ser veraces y amables, o pueden darnos una reputación de ser malhumorados, deshonestos, rencorosos. También puede brindar dirección a los demás cuando usamos nuestras palabras para testificar y hablar de la palabra del Señor. En otras palabras, ¿verdad? Las palabras pueden cambiar, ¿verdad? Repito, podemos ser verdaderos, veraces, podemos ser amables, ¿verdad? Pero también, aleluya, las palabras pueden cambiar vidas en gran manera, aleluya, porque muchas de las veces, ¿verdad? Ha habido, ¿verdad? Cambios, ¿verdad? Y hay personas que están malhumorados, deshonestos, rencorosos, ¿verdad? Se vuelve así se vuelven las personas, ¿verdad? Que no pueden, aleluya, controlar, ¿verdad? O que las palabras que se usan muchas veces cambian las vidas, ¿verdad? Vienen las personas de buen humor y alguna persona le dice algo, ¿verdad? Y lo cambia, ¿verdad? A malhumorado, ¿verdad? Y se vuelven rencorosos, ¿verdad? No es muy bueno esas recomendaciones, ¿verdad? Pero de esa manera las palabras tienen mucho efecto, ¿verdad? Ha habido veces, ¿verdad? Escucho testimonios, ¿verdad? De personas, ¿verdad? De hermanas, ¿verdad? Que van a ciertas convenciones, ¿verdad? En las iglesias y una hermana la mira y dice, hace mucho que no te miro, Dios te bendiga. Qué mal te miras, mira, ¿qué te pasa? Aleluya. Y con esas palabras hacen que la persona, ¿verdad? Decaiga el semblante, puede decirlo con esa palabra. Pero cuando usted le da palabras, aleluya,
buenas palabras, que usted puede reaccionar bien, ¿verdad? Es algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Esta semana, el viernes precisamente, fui a un examen médico, ¿verdad? Y la enfermera me tomó la presión, ¿verdad? Y cuando terminó, le dije, ¿cómo está la presión? Dice, usted tiene una presión de un joven, ¿verdad? Cuando me dijo eso, digo, gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero que ese es el Señor es el único, ¿verdad? Que nos mantiene, ¿verdad? En esa manera. Pero lo que quiero decir que esas palabras, ¿verdad? Que dan, aleluya, a uno le dan vida, ¿verdad? Para poder, aleluya, pasar, ¿verdad? Inclusive yo le dije gracias, ¿verdad? Le dije en inglés, ¿verdad? Ya me hiciste el día, ¿verdad? Pero no, en realidad es el Señor el único, aleluya, que nos puede ayudar. Y también las palabras, ¿verdad? Que usted den hacen mucho efecto, ¿verdad? Tiene uno que tener mucho cuidado. En las lecciones pasadas escuchamos la palabra del Señor, que nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Muy listos para poder oír lo que nos están diciendo, ¿verdad? Pero para hablar tenemos que tomar nuestro tiempo, ¿verdad? Para no poder, ¿verdad? Muchas veces con una palabra pequeña que aunque nosotros no queramos, ¿verdad? Hemos ofendido. Y muchas de las personas a veces no se dan cuenta, ¿verdad? Y le saluda a usted en la iglesia, ¿verdad? Y la persona no lo mira por cierta causa, tiene su pensamiento que a lo mejor el día de mañana tiene que ir a corte, ¿verdad? Y no sabe que tanto dinero le van a cobrar y no lo saludó. Y ya de esa manera, ¿verdad? Las personas se hacen rencorosas, ¿verdad? Porque no me saludó, ¿verdad? Por eso hoy yo no le voy a saludar ya, ¿verdad? Eso es malo, ¿verdad? Eso es volverse recorosos, ¿verdad? Es muy malo. Siempre hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé, ¿verdad? Un buen, aleluya, a ser amables, ¿verdad? A ser contentos con las personas y tener que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo hablamos, ¿verdad? ¿Qué respondemos y qué es lo que decimos? Es muy importante, ¿verdad? Porque el poder de la lengua es destructivo. Pues sí, gloria a Dios. Pasamos a los siguientes versículos, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de Santiago, capítulo 3, del 1 al 18. Gloria al Señor. Vamos a ir al versículo 3 en este momento y a la palabra dice de la siguiente manera. Dice, he aquí, el 4, y dice, mirad también las naves que ante grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón, para donde él quiera gobernar que vaya. Dice el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. El versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es influenciada por el infierno. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla en esta mañana. En el versículo 3 dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que la lengua, ¿verdad? Es una parte pequeña del cuerpo humano, pero sus palabras proporcionan dirección, ¿verdad? Para el que habla, ¿verdad? Como para los que escuchan, ¿verdad? Las palabras que decimos pueden darnos, ¿verdad? Una grande reputación. Repito, ya sea que seamos veraces o que seamos amables. Muy bien, el versículo 2 dice el poder destructivo de la lengua y luego dice que es tan destructivo como el fuego, ¿verdad? Dice, luego es difícil de domar, aleluya, tan destructivo como el fuego, porque con una pequeña
chispa, ¿verdad? Que sale, aleluya, puede quemar muchas montañas, ¿verdad? Aquí en California, en el tiempo del calor, hay ese problema, que en las montañas, ¿verdad? Se enciende un fuego y acaba con todo el arbusto que hay, ¿verdad? Y se va y se lleva hasta las casas, pues, y gloria al Señor. Con una pequeña chispa que hay, hace que se haga un grande fuego, ¿verdad? Una grande lumbre, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aleluya, que son, aleluya, hay un, ¿verdad? Poder destructivo de la lengua. Santiago, ¿verdad? También compara la lengua, ¿verdad? Con un pequeño fuego, dice la palabra del Señor. Una sola chispa puede encender un fuego que destruye un gran bosque, a veces destruyendo, ¿verdad?, comunidades entre sí mismo a través de palabras descontroladas. La lengua puede descarriar relaciones, asesinar el carácter de alguien, obstaculizar la fe de otros creyentes y desanimar a los creyentes de venir a Cristo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de hablar, ¿verdad? Porque todo eso puede obstruir una palabra, ¿verdad? Que nosotros digamos que no suene muy correcta, ¿verdad? Puede destruir muchas personas, especialmente creyentes que principian venir a la iglesia. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De cómo, ¿verdad?, es nuestro comportamiento, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra del Señor. La lengua puede traer vidas, puede traer vida o puede traer muerte, ¿verdad? O sanidad, puede ser, gloria a Dios. En Proverbios, ¿verdad? Capítulo 12, el versículo 18, nos habla de la siguiente manera. Las palabras que no están, ¿verdad?, santificadas por el Espíritu Santo pueden, ¿verdad?, desalentar y destruir a otros. Con nuestra lengua podemos decir palabras que tienen verdaderamente las conciencias de una persona y causan sufrimiento. Como creyentes somos responsables de agradar a Dios con nuestras palabras y animar a aquellos a quien hablamos. Hace lo contrario, no es de uso piadoso en nuestras palabras. En otras palabras, lo que Santiago, ¿verdad?, nos quiere enseñar en esta mañana es que tenemos que saber, ¿verdad?, cómo hablar, ¿verdad?, cómo podemos controlar nuestra vida. Dice la palabra, ¿verdad?, que es difícil, aleluya, de domar, pues sí, gloria a Dios, la lengua, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad?, cómo podernos comportar, cómo podernos hablar, ¿verdad? Las palabras, ¿verdad?, hacen mucho efecto, aleluya, en las personas. Por eso dice la verdadera sabiduría. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, sabiduría. Muy bien, dice la palabra del Señor, sigue diciendo más adelante, es difícil, ¿verdad?, de domar, aleluya. El ser humano ha podido domar muchos animales, pero nunca ha podido domar la lengua. Pues sí, gloria al Señor. Si algunos han ido a diferentes, ¿verdad?, a un circo, ¿verdad?, probablemente ha observado cómo, con asombro, ¿verdad?, cómo los domadores de leones que pueden ordenar a estos, ¿verdad?, obedecerlos, o ha disfrutado del espectáculo de los caballos, ¿verdad?, y la inspiración por el entrenamiento que demuestran los animales. Sin embargo, Santiago declara que es más fácil, ¿verdad?, hacer un dominio, ¿verdad?, a estos animales, ¿verdad?,
que nosotros, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, domar nuestra lengua. Es difícil de domar, aleluya, pero con la ayuda del Señor, a través del tiempo, a través de la madurez que el Señor nos da, podemos aprenderlo a hacer. Aleluya. Dice la palabra del Señor. El ser humano ha podido domar, ¿verdad?, muchos animales, pero nada, nunca ha podido domar la lengua. Eso está en Santiago 3, capítulos 7 y 8. Le voy a dar lectura para que usted pueda, ¿verdad?, ahí en su hogar poderlo leer. Dice, pero toda cosa, naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede refrenar, llena de veneno mortal. Puedo decirlo, qué tremendo, ¿verdad? Santiago, aleluya, cómo escribió, ¿verdad?, esta escritura para nosotros en el tiempo en que vivimos, aleluya, que podemos saber, ¿verdad?, cómo poder, aleluya, controlarnos, ¿verdad?, nuestras palabras, aleluya. Dice, lamentablemente, algunos cristianos alaban a Dios y luego se dan la vuelta y maldicen, ¿verdad?, a otros seres humanos. Qué tremendo, ¿verdad? Y si la palabra del Señor lo dice, es que ha habido personas así. Sucede eso. Y esto es para que nosotros aprendamos, ¿verdad? A que si nosotros alabamos al Señor, ¿verdad?, tenemos que alabar a Dios, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra del Señor. Algunos creyentes pueden expresar adoración a Dios, pero amargura y odio hacia aquellos que Él ha creado. Pero como creyentes debemos reflejar el amor de Cristo. Incluso las cosas con la naturaleza no actúan en contra de la naturaleza. El agua dulce, ¿verdad?, y el agua salada no fluyen de la misma fuente, ¿verdad? No puede fluir de una misma fuente, no puede fluir agua dulce y agua salada, ¿verdad? Nosotros no podemos, ¿verdad?, adorar a Dios, ¿verdad?, y luego ir e insultar a alguien. Eso no se debe de hacer. La palabra no lo dice, aleluya. Gracias a Dios que a través del tiempo, ¿verdad?, y la experiencia que el Señor nos ha dado, hemos sabido, ¿verdad?, controlarnos, ¿verdad?, nuestra propia lengua, ¿verdad?, nuestras propias acciones que sean diferentes. Nosotros somos, ¿verdad?, los que damos el ejemplo a otras personas que no conocen del Señor, inclusive a personas nuevas, ¿verdad?, que van a la iglesia, nuevas creyentes, ¿verdad?, deben de ver en nosotros, ¿verdad?, una madurez, ¿verdad?, espiritual. Y dice la palabra del Señor, Jesús enseñó que la palabra de nuestra boca refleja el verdadero contenido de nuestro corazón. Cuando dijo, ¿verdad?, en Lucas, ¿verdad?, capítulo 6, el versículo 43, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tengamos, ¿verdad?, en nuestro corazón, automáticamente vamos a hablar. Si nosotros estamos contentos, ¿verdad?, cuando hablamos vamos a hablar felices porque estamos contentos. Pero si hay amargura, ¿verdad?, en el corazón nuestro, ¿verdad?, vamos a hablar amargura, ¿verdad?, y vamos a amargar a otra persona que platiquemos. Por eso dice en Lucas, ¿verdad?, de la abundancia del corazón, dijo el Señor, ¿verdad?, habla la boca. Es tremendo. Sigue adelante la palabra del Señor diciéndonos y enseñándonos en esta mañana. Algunos creyentes, ¿verdad?, pueden expresarse, pero no es así, ¿verdad? No puede fluir, ¿verdad?, agua salada y agua dulce de la misma fuente. Lo mismo, la higuera no da aceitunas
¿verdad? Y la vid no da higos, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? La higuera, claro, automáticamente, ¿verdad? Tiene que dar higos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y la vid, ¿verdad? No va a dar, ¿verdad? Higos, sino que va a dar, ¿verdad? El fruto que le corresponde, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Si alabamos al Señor, ¿verdad? Tenemos que hablar, ¿verdad? Amables, ¿verdad? Ser veraces, ¿verdad? Y no ser ofensivos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no lo indica eso. Jesús enseñó que las palabras muestran, ¿verdad? La manera que uno habla, ¿verdad? Y dice, las palabras pronunciadas, ¿verdad? Con despecho, con ira, pueden cortar más profundamente que un cuchillo. Una lengua desenfrenada puede hablará palabras destructivas, pero una lengua domada solo habla palabras amables. Lo voy a repetir. Una lengua desenfrenada hablará palabras destructivas, pero una lengua domada solo habla palabras amables. La diferencia. Bueno, gloria a Dios. Dios nos ha llamado a controlar nuestra lengua y hablar palabras de fortaleza y animar a otros. Podemos pedir a Dios que nos ayude a que nuestras palabras sean agradables. El Espíritu puede capacitarnos para cuidar nuestra manera de hablar, de modo que solo hablemos palabras de alabanza a Dios y aliento a las demás, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Que no conocen, ¿verdad? De la palabra de Dios y nosotros, ¿verdad? Los saludamos, ¿verdad? Por la mañana, ¿verdad? Y le decimos, qué bonito día. Y las personas amanecen, son personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Amanecen amargadas, ¿verdad? Y luego le contestan, ¿qué tiene de bonito? ¿Verdad? Porque son amargados, ¿verdad? No tienen, ¿verdad? Al Señor en su corazón. Pero nosotros, ¿verdad? Que cada mañana que sale el sol y podemos levantarnos, damos gracias a Dios y decimos, qué día tan hermoso, ¿verdad? Es este, aleluya. Y de esa manera nosotros podemos, ¿verdad? Seguir, ¿verdad? Como nos habla el Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor en la parte 3, aleluya, dice, hay un contraste entre la sabiduría terrenal, ¿verdad? Y la sabiduría celestial. Claro que sí, hay una grande diferencia, ¿verdad? Y la vamos a ver, ¿verdad? En esta mañana, en el último inciso de la palabra del Señor, ¿verdad? Un gran contraste entre la sabiduría terrenal y la celestial. Vamos a ver primero la sabiduría terrenal y luego vamos a ver la sabiduría de lo alto. Pues sí, gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor. La sabiduría suele ser muy valorada. Claro que sí, la sabiduría es muy valorada en todo tiempo para el mundo, ¿verdad? A menudo se logra diferenciar entre la sabiduría de Dios, entre la sabiduría de Dios y la destructiva sabiduría humana, o sea, la sabiduría terrenal. Las características de la sabiduría terrenal son a menudo abominadas y codiciadas. Los líderes y empresarios son abrumados por su ambición, aunque sean deshonestos y egoístas, ¿verdad? En su tono, en su trato con los demás, esa mentalidad de primero yo, ¿verdad? Es lo que es en el mundo que vivimos, ¿verdad? Hay una mentalidad de primero yo, nada más yo,
y al último yo, ¿verdad? Esa es una mentalidad mundanal. Estamos mirando, ¿verdad? La sabiduría terrenal primeramente, aleluya. Y dice la palabra del Señor, esa mentalidad que siempre hay, ¿verdad? Y luego desde el versículo 14 dice que son ambiciosos, ¿verdad? Y egoístas, ¿verdad? En el mundo, la sabiduría terrenal, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aleluya. Vamos a ver el siguiente punto, ¿verdad? En esta mañana, gloria al Señor. Interpreta entre la declaración sobre la sabiduría que proviene de Dios. Santiago, el 3:16, dice, la sabiduría terrenal que resalta es perturbadora y toda obra perversa, desordenada en toda clase de maldad. La sabiduría mundanal produce el fruto de la contienda y las facciones. Santiago describe las actitudes que muestran aquellos que confían en tal sabiduría. Alguien que tiene celos amargos tiene una manera destructiva de la sabiduría. Santiago usó otra palabra en el versículo 11 para describir el agua amarga del manantial. La amargura estropea las relaciones, ¿verdad? Quita la fuerza espiritual. Un individuo celoso guarda rencor contra otro que posee algo que él mismo quisiera poseer, ¿verdad? Un individuo celoso, la sabiduría terrenal, siempre quiere, ¿verdad?, tener más que otro, ¿verdad? Quiere siempre salir adelante, aleluya. Dice la palabra del Señor, como bienes materiales, posesión y poder, es lo que quiere, la sabiduría terrenal. Él no le interesa, ¿verdad?, a quién, ¿verdad?, quite, aleluya. Él quiere llegar a la meta que él quiere llegar, ¿verdad?, usando la sabiduría terrenal. Dice, la ambición egoísta es una preocupación por el deseo personal, no por las necesidades de los demás. Ellos nomás desean ser ellos, ¿verdad? Los celos y la ambición egoísta no tienen lugar en el pueblo de Dios. Celo y egoísta, la vanidad y el orgullo no tiene cavidad. Santiago instruyó a sus lectores no jactarse en un intento de encubrir estas características mundanales. Los jactanciosos llevan al ser humano a ponerlos en un pedestal. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas siempre quieren pasar por encima de ellos o quieren pasar por encima de todos. Solamente ellos quieren ser, nada más ellos. Quieren pasar pedestal, quieren pasar por encima de todos, aleluya. Dice la palabra. A veces incluso por encima de Dios, pues sí, gloria a Dios. Hay personas que yo he escuchado que dicen, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Cueste lo que cueste, ¿verdad? Voy a hacer esto, aunque yo hago al lado un Dios, yo hago al lado a Dios, pero yo lo voy a hacer, ¿verdad? Se ponen en ese sistema, ¿verdad? De que quieren hacer lo que ellos tienen pensado hacer, no les interesa a las demás personas que están alrededor de ellos, ¿verdad? Eso es algo tremendo, aleluya. Dice la palabra, tales prácticas, aleluya, malvadas resultan en serios problemas en las relaciones, ¿verdad?, sociales, ¿verdad?, y espirituales, ¿verdad?
Ese egoísmo no es bueno. Dice en Santiago, el versículo 14 dice, Santiago le dijo a sus lectores, no mientan contra la verdad. Todas las personas tienen un estilo de vida, ¿verdad?, impío. No pueden ocultarse, sino que se ve claramente en las actitudes, acciones y la manera de hablar de una persona. Se conoce muy bien, ¿verdad? Una persona que tiene, ¿verdad?, una sabiduría terrenal, ¿verdad?, de la manera de que ellos se hablan, en la manera que ellos se expresan, ¿verdad? Es una manera que quieren solamente, ¿verdad?, ser ellos, ¿verdad? Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor más adelante. Tenemos una lección hermosa en esta mañana y damos gracias a Dios por ello. La sabiduría del mundo, ¿verdad?, tiene su origen en un sistema terrenal y está bajo la influencia de Satanás. Glorifica al ser humano y coloca las filosofías humanas por encima de la sabiduría de Dios. Tanto llegan a saber que quieren poner las filosofías humanas que ellos saben y hacer a Dios un lado, ¿verdad? Tratar de expresarse de Dios de una manera como que, como que Dios ya no tiene poder, ¿verdad? Como que Dios existió en un tiempo, pero en el tiempo que estamos ya no existe. Y eso es lo que es la sabiduría, la filosofía humana, aleluya, que siempre están tratando, ¿verdad?, de quitarle el poder, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor no se le puede quitar, ¿verdad? Aunque sabemos y reconocemos que la escritura, ¿verdad?, es muy antigua, ¿verdad? Es tan antigua como Adán y Eva, pero también es tan nueva, ¿verdad?, como las nuevas o como las noticias de esta mañana. Pero la palabra del Señor no cambia, es la misma. Muchas personas tratan, ¿verdad?, de distorsionar la palabra del Señor, aleluya, o tratan de engañar, pero lo que está escrito en la palabra, aleluya, está escrito para el beneficio de cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por ello. Estoy para finalizar en esta mañana, aleluya. Vamos a leer los últimos versículos de la palabra del Señor. La sabiduría, ¿verdad?, de lo alto, ¿verdad? Dice en los versículos, ¿verdad? Santiago 3, aleluya. En Santiago capítulo 1, si usted se recuerda, Santiago capítulo 1 lo miramos la semana pasada, aleluya, en lo que dice, ¿verdad? Si alguno, ¿verdad?, está falto de sabiduría, demándela a Dios, ¿verdad?, el cual Dios no la niega. Dice, demándela a Dios y Dios se le dará sabiduría, abundante sabiduría y sin reproche. Eso no hay problema. Si alguno de nosotros, ¿verdad?, no tuviera sabiduría, hay que demandársela a Dios, ¿verdad?, y Él nos la da. Aleluya. Muy bien. Los versículos que siguen son Santiago capítulo 13, ¿verdad? No lo tenemos en la escritura, ¿verdad? Pero dice el capítulo 13, aleluya. ¿Quién es sabio? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Es una pregunta que él hace, ¿verdad?, en el capítulo 3, el versículo 13, que lo tenemos en la palabra del Señor, antes del 14, aleluya, dice la palabra del Señor, y lo voy a repetir. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la palabra, ¿verdad?, su conducta y sus obras, ¿verdad? Dice, hay muchas de las veces es muy conocido, ¿verdad?, a una persona que usted no conoce y que por primera vez habla usted con ella, aleluya, con 2 o 3 palabras, ¿verdad?, que la persona le dé a usted, ¿verdad?, usted ya más o menos se da cuenta, aleluya, qué clase, aleluya,
de persona, ¿verdad?, tiene. Porque hemos mirado a través de la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Si esas personas que usted habla, ¿verdad?, tienen una vida triste y amargada, ¿verdad?, eso es lo que van a hablar, ¿verdad? Pero una persona, ¿verdad?, que conoce a Cristo va a hablar solamente de bendiciones, de lo grande que es Dios, ¿verdad? Cómo Dios nos ha cuidado, ¿verdad? Nos ha sacado adelante, ¿verdad? A través de esta epidemia que ha habido de 2 años, ¿verdad? Que hasta ahorita, gracias al Señor, estamos en victoria y la hemos vencido, ¿verdad? Gracias a Dios. Muchas personas, ¿verdad?, pasaron una mejor vida debido a esa, ¿verdad?, a esa epidemia que hay o que hubo o que todavía hay, pero el Señor la va a quitar. Puede decir, en el nombre de Cristo, esa epidemia se va a ir, ¿verdad? Porque, aleluya, nosotros, ¿verdad?, las iglesias están orando, ¿verdad?, grandemente para que ya se termine, aleluya, y podamos servir al Señor libremente, aleluya. Pero son, aleluya, cosas que vienen, aleluya, a nuestra vida, pero nosotros siempre debemos de pedirle la dirección al Señor. Muy bien, estamos en el último inciso, ¿verdad? El inciso número 3, aleluya, que leímos, aleluya, el 13, aleluya, pero quiero leer el 13, ya lo leímos, y el 14 dice de la siguiente manera, pero si tenéis, ¿verdad?, amargura y contención en vuestro corazón, ¿verdad? No os atéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto, ¿verdad?, sino terrenal. Esta sabiduría no desciende de lo alto, ¿verdad?, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Pero fíjese lo que dice el 14. Pero si tenéis celos, no son buenos, el número 1, pero si tenéis celos amargos y contención, ¿verdad?, en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Qué tremendo, aleluya. Nos habla la palabra del Señor, aleluya. Estamos en el capítulo 3, estamos para finalizar, ¿verdad? En el 13, ¿verdad?, al 17, y la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Estamos contentos, ¿verdad?, en esta mañana, aleluya, porque el Señor, ¿verdad?, me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de poder, aleluya, compartir esta enseñanza con ustedes. Cada domingo es para mí, aleluya, una bendición, ¿verdad?, poder compartir esta palabra para la honra del Señor. Muy bien, ya miramos, ahora vamos a ver la sabiduría de lo alto. Ya miramos la sabiduría terrenal, la sabiduría del mundo, ¿verdad? Tiene su origen, ¿verdad?, en el sistema terrenal, ¿verdad? Y está bajo la influencia de Satanás. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Esta sabiduría es sabiduría terrenal, ¿verdad? Que Santiago dice que nosotros tenemos que agarrar la sabiduría de lo alto. Para finalizar, ¿verdad?, vamos a mirar, aleluya, qué nos dice de la sabiduría de lo alto, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Y dice la palabra del Señor. Después de describir los aspectos negativos de la sabiduría terrenal, Santiago pasa a los aspectos, ¿verdad?, positivos de la sabiduría divina, que solo puede provenir de Dios. Es este el tipo de sabiduría que Dios quiere que sus hijos adapten. Esta sabiduría de lo alto es lo que Dios quiere, que nosotros la tomemos, que nosotros la adoptemos. Dice la palabra del Señor, la sabiduría de lo alto es pura, gloria al Señor, es pacífica. Cuando usted, aleluya, alrededor de usted, ¿verdad?, usted que conoce a Dios, ¿verdad?,
y suceden muchas cosas, ¿verdad? Alrededor de donde nosotros vivemos, ¿verdad? O donde usted vive, usted está pacífico, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios está conmigo. Vive una vida pacífica, ¿verdad? Y eso es muy, muy hermoso, aleluya. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, aleluya. Vive una vida pacífica, amable, benigna y misericordiosa. Tiene muchos, ¿verdad? Ah, cosas hermosas, aleluya. El que tiene la sabiduría de Dios. Lo voy a repetir, aleluya. Es pacífica, es amable, es benigna y es misericordiosa. La palabra griega traducida pura, ¿verdad? Viene de la misma palabra que la palabra traducida, ¿verdad? Quiere decir, aleluya, que vienen siendo santos y santificados. Gloria al Señor. No debemos de mezclar la sabiduría mundanal con la pureza de la sabiduría de Dios. Nunca debemos de mezclarla. La sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Es santa, porque la sabiduría que hay alrededor del mundo, ¿verdad? Ya la miramos. Lamentablemente es satánica y diabólica. Gloria al Señor, el Señor lo reprenda. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la sabiduría de lo alto. Muy bien. La sabiduría humana conduce a la competencia de la rivalidad. Es la sabiduría del mundo. Siempre hay rivalidad, siempre hay guerra. Pues sí, gloria al Señor. Sin embargo, la sabiduría divina favorece la paz. Pues sí, gloria a Dios. Tiene usted paz en su corazón, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Había pasado con el Señor, ¿verdad? El esposo de una hermana de una iglesia, y a los cuantos días, ¿verdad? De cuando se enterró, ¿verdad? El hermano, fuimos varios, ¿verdad? Personas a darle el pésame, ¿verdad? A la hermana, ¿verdad? A darle el pésame porque su esposo había pasado mejor vida, ¿verdad? Pero la hermana, que íbamos nosotros a darle, ¿verdad? Palabras de aliento. Pero cuando llegamos, ¿verdad? Y la encontramos a ella, estaba en una silla mecedora, ¿verdad? Cantando ese himno, paz, cuán dulce paz es la que Cristo me ha dado. Pues esa es la paz que el mundo no tiene. Pero gracias al Señor que el Señor nos ha dado esa paz, aleluya, que pueden pasar muchas cosas alrededor del mundo, que pasan todo el tiempo, pero usted siempre está pacífico, ¿verdad? Con paz, aleluya. Gloria al Señor, qué hermosa es la palabra del Señor, aleluya. Cuando la leemos, ¿verdad? Y cuando la estudiamos, gloria. La sabiduría humana conduce, ¿verdad?, a la competencia, ¿verdad?, de la rivalidad y la guerra. Sin embargo, la sabiduría divina, ¿verdad?, favorece la paz. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, ¿verdad?, tratamos de traer, ¿verdad?, armonía entre las personas que están en desacuerdo, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad?, esa bendición de poder traer buena armonía a personas que están pasando por dificultades, ¿verdad? A través de la palabra, ¿verdad? Podemos nosotros leerle salmos, ¿verdad? O leerle la palabra de Dios. La sabiduría de Dios en nosotros también se manifiesta en nuestra consideración y justicia hacia los demás. Dios ha demostrado su bondad hacia nosotros y espera para que seamos amables con los demás. Su sabiduría es siempre razonable y no, aleluya, obstinada o egoísta. No, esa no es la sabiduría de Dios, no es egoísta. Cuando tenemos este tipo de sabiduría, ¿verdad?, nos someteremos fácilmente a la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, en lugar de causar discordia y problemas, la sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos.
Voy a leer el versículo 17 porque me impactó bastante, aleluya. Tiene una bonita enseñanza de Santiago capítulo 3, el versículo 17 dice de la siguiente manera: porque toda naturaleza, versículo 3, 17, dice la palabra, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después es pacífica, es la sabiduría que viene de lo alto, pues que gloria al Señor, es amable, es benigna, pues llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre a la hipocresía. No hay manera de hipocresía en la sabiduría de lo alto, aleluya. Dice la palabra del Señor que cuando no tenemos la sabiduría, ¿verdad? Hablamos con palabras ásperas, ¿verdad? Ofensivas, ¿verdad? Hablamos mucho la mentira, ¿verdad? La exageración de las cosas, ¿verdad? Las exageramos más grandes de lo que es, aleluya. Y todavía después, aleluya, viene, aleluya, el chisme, ¿verdad? Viene la calumnia, la vanagloria y el celo amargo, ¿verdad? Todas esas cosas vienen, ¿verdad? Cuando nosotros, aleluya, no vivimos en la sabiduría de Dios. Pero gracias al Señor que nosotros reprendemos, ¿verdad? Todas estas cosas que tiene, aleluya, la sabiduría del mundo, aleluya. O las personas, aleluya, que no pueden controlar, ¿verdad? Su manera de hablar, ¿verdad? A veces a una persona le dice algo a una persona pequeño y la otra persona le aumenta más, pues sí, gloria al Señor. Al contés, aleluya, que se hace un grande problema, aleluya, solamente por ese chisme, calumnia, ¿verdad? La vanagloria y el celo amargo, eso no es de Dios. Gracias a Dios que nosotros, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Distinguir, aleluya, la sabiduría de Dios y la sabiduría de lo alto. Muy bien, estoy para finalizar, ¿verdad? En esta mañana, dándole gracias al Señor, aleluya, porque Dios, ¿verdad? Siempre ha estado con nosotros y nos sigue bendiciendo. Muy bien, dice la palabra del Señor para terminar. Encontramos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? El darnos cuenta de que la necesidades, en segundo lugar, mencionamos otra para recibir, ¿verdad? Esa sabiduría y esperar que Él responda, ¿verdad? Tercero, debemos de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuarto, ¿verdad? Necesitamos escuchar el, el hablarnos cuando estamos, ¿verdad? Buscando su dirección. Recuerde que Dios quiere que dice que la sabiduría, aquellos que desean agradar a los demás. Bien, vale la pena buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría, ¿verdad? Terrenal, ¿verdad? Para traer problemas y dolor. Pero la sabiduría, ¿verdad? Divina produce, ¿verdad? Un fruto de justicia. Y damos gracias a Dios por ello. Estoy para finalizar, ¿verdad? Pero miramos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que a veces nosotros traemos palabras desalentadoras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que traer palabras buenas, aleluya, para la honra y la gloria del Señor. Palabras desalentadoras, ¿verdad? Miramos un ejemplo, ¿verdad? En el libro de Números, capítulo 26, cuando Moisés, aleluya, envió a aquellos, ¿verdad? A ver la tierra, aleluya, a observar la tierra, ¿verdad? Trajeron, ¿verdad? Unas palabras muy desalentadoras, ¿verdad? Las palabras que trajeron fueron, sí, en verdad, la tierra fluye leche y miel, pero no se va a poder conquistar, ¿verdad? Porque allí hay unos gigantes muy grandes, aleluya, que nosotros no podemos hacerlas. Esas son palabras desalentadoras, ¿verdad? Que no podemos nosotros escucharlas, aleluya. Siempre tenemos que escuchar lo
¿verdad? Positivo. En Efesios 4:29, ¿verdad? Hay unas palabras, ¿verdad? Buenas y edificantes. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar, ¿verdad? Si nosotros, aleluya, no tenemos nada bueno, aleluya, es decir, mejor no digamos nada, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo podemos hablar, que cada palabra, ¿verdad?, que sea para edificación. Mi oración, ¿verdad?, cuando doy principio, ¿verdad?, le pido al Señor, ¿verdad?, que cada palabra, ¿verdad?, que salga de mis labios, que sea solamente palabra para edificar. Pues sí, gloria a Dios. De ninguna manera mi enseñanza no es mi intención, aleluya, de poder, aleluya, a contender con nadie, ¿verdad? La palabra, mi enseñanza, solamente es para el Señor y para darle a usted, aleluya, palabra de Dios. Y que un día, si usted no conoce la palabra del Señor, un día el Señor lo pueda alcanzar y acepte, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, en su corazón. En Colosenses, ¿verdad?, 1, 24, 28, Pablo, aleluya, proclama a Cristo con palabras de sabiduría. Y dice el 27, quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que proclamar a Cristo con sabiduría. Muy bien, doy gracias a Dios, ¿verdad?, en esta mañana que el Señor me permitió, ¿verdad?, compartir la clase, ¿verdad?, con ustedes, ¿verdad?, en esta mañana. Pero sigan orando por nosotros, ¿verdad? Y nosotros seguimos orando por ustedes. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz de la ciudad de Lancaster, ¿verdad? Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por lo amable, ¿verdad?, que son ustedes de poder, ¿verdad?, apoyar este ministerio al escuchar por medio de estas redes sociales. Estoy agradecido primeramente con el Señor y también con ustedes. Saludos, ¿verdad?, a todos los pastores conocidos y que nos conocen. Sigan orando por nosotros y nosotros seguiremos orando por ustedes. Doy gracias a Dios en esta mañana porque el Señor me ha permitido, ¿verdad?, poder transmitir esta enseñanza. Voy a orar para despedir la clase. Padre, te doy gracias en esta mañana por permitirme poder transmitir esta clase, Señor, esperando que caiga en buenos corazones, Señor, y que se multiplique el 100 por 1. Y, Señor, a usted le daré toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Gracias, Señor, porque hasta ahorita usted ha cuidado de toda mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, ¿verdad? Y cada uno de los que vivimos en este hogar, mi yerno, Señor, aleluya, Señor, te doy gracias por mis nietos también, que usted los ha cuidado y los ha bendecido. Y yo, Señor, me encargo de darle a usted toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.